Espero estar en el canal correcto. Sí, ahora sí. Vamos a confirmar desde mi teléfono. Este es. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Hola, hola a todos. Buenos días. Soy Mario Turcios y estoy dando inicio al primer en vivo de mi canal. Mario Turcios, el sobreviviente. ¿Que por qué lo titulo así? Bueno, porque soy sobreviviente de una masacre ocurrida el 18 de abril de 1982. He estado publicando algunos videos, unos pequeños análisis, unos pequeños short, algo así se le llama en inglés. Pero ahora he decidido comenzar a transmitir mi propio programa en vivo 3 veces por semana. Voy a hacerlo día lunes, miércoles y viernes. Vamos a hablar especialmente de El Salvador, esa transformación que se está dando en El Salvador, que si bien es cierto, tiene mucha aceptación, también tiene sus detractores. Y bueno, no es de extrañar. El Salvador tiene una trayectoria histórica más que vergonzosa, dolorosa. Hemos sido gobernados por una derecha, diría yo, por una ultraderecha, más no por una extrema izquierda, pero que en algún momento nos hemos visto muy afectados porque ambas corrientes políticas, por decirlo así, no lo veo yo como grandes ideólogos, han sido corruptas. En eso no cabe duda que ambas corrientes políticas han sido igualmente corruptas, opresivas y a la vez han sangrado a la población con sus masacres, con sus políticas detractoras. Pero bueno, estamos frente a un mundo unipolar gobernado o liderado por Estados Unidos en decadencia, frente a un mundo multipolar que surge con gran potencia y que difícilmente va a ser detenido. Vamos a ver la gobernanza desde varios aspectos, tanto histórico como presente, con una proyección hacia el futuro, ya que el unipolarismo está en decadencia y no creo que dure mucho de acá en adelante. Y eso es realmente bíblico, es profético. Cada uno de nuestros análisis lo vamos a hacer desde la perspectiva profética, bíblicamente hablando. De hecho, ahora tuve el honor de escuchar un análisis sobre un proyecto Nación que me parece bastante superficial, pero que creo que lo van a mejorar a medida vayan adentrándose más a ese proyecto Nación, vayan comprendiendo más la profecía bíblica y el contenido bíblico, porque eso sí es muy positivo desde mi punto de vista,
porque es bíblico, mas no religioso, y eso suena muy bien. Ahora que hay muchas opiniones encontradas ahí, algunos dicen, bueno, creemos que todo buen cristiano no debería participar en política, o quizás podría participar, o sea, hay opiniones encontradas. Algunos apoyan de que los políticos deben apegarse a principios bíblicos, eso es indiscutiblemente, deben hacerlo. No solamente pueden, ni solamente deben, están obligados a apegarse a los principios bíblicos. Y para eso voy a tocar someramente, antes de profundizar en este tema, el caso del rey Ezequías con el profeta Isaías. Cuando este rey fue visitado por delegados o enviados por el rey de Babilonia, después de que esos enviados visitaron la casa del rey, Isaías le preguntó quiénes eran, de dónde venían y qué vieron en tu casa esos hombres. Aparentemente esa pregunta podría haberse considerado como una simple curiosidad, pero no, más que una pregunta era una sentencia. El profeta Isaías estaba jugando un papel de fiscal de aquel caso. Porque cuando el rey respondió y le dijo, todo lo que hay en mi casa, lo vieron. Entonces Isaías le dijo, vendrán días en que tus hijos y los hijos de tus hijos serán eunucos y servirán a un rey extranjero por 70 años. Aún no daba inicio a esa profecía, pero el profeta Isaías ya se lo advertía, se lo anticipaba al rey Ezequías y le dijo, vienen días en que tus hijos serán eunucos y servirán a un rey pagano. Esa era la sentencia que el profeta Isaías estaba publicando hacia el pueblo de Israel, con una visión hacia el futuro y no porque el profeta Isaías fuera un simple vidente o clarividente, como dicen ahora. No, es que Dios le había revelado ya la sentencia que caería sobre el pueblo de Israel por la desobediencia. Lo que el rey Ezequías presumió ante los delegados, ante los enviados de Babilonia como un tesoro, ellos lo vieron como un botín. ¿Y cuándo se cumplió esa profecía? Vamos a profundizar en ese momento. ¿Cuándo inicia la profecía de los 70 años de cautiverio sobre el pueblo de Israel? ¿Cómo se dio tanto desde el inicio hasta el final de esos 70 años de cautiverio? Lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque el ponente que vi ahora en un canal de televisión mencionó el tema de un proyecto Nación, que me parece muy acertado. No está muy argumentado, definitivamente no, pero que sí tiene bases bíblicas e históricas. Y esto lo vamos a ver desde la perspectiva de la gobernanza del Salvador. Pues El Salvador ha experimentado una transformación, a mi ver, muy positiva en materia de seguridad. Cuando llegó al poder el presidente Nayib Bukele, eliminó todas las pandillas.
Si bien es cierto, hay muchos pandilleros que están libres por ahí, pero están al margen, no están ejerciendo la delincuencia, los ataques, como lo hicieron en su mayor apogeo. Asesinaban a quien se negaba a pagar la renta, asesinaban a quien por equivocación entraba a su territorio marcado y asesinaban a todo aquel que se declaraba contrario o no los apoyaba. Por lo tanto, ese aspecto de la seguridad ha sido muy positivo. Y aunque hay muchos detractores que preferirían ver a los pandilleros libres, ya sea porque formaban parte de una estructura que ellos compartían o porque eran parientes, ¿verdad? Familiares quizás lejanos o muy cercanos, que de eso nada se dice, pero que luchan por verlos en libertad. Ese es uno de los aspectos fundamentales. Ahora se le critica por el aspecto económico. Y sí, efectivamente, El Salvador no está bien económicamente. Yo considero que no lo está porque está en un proceso de construcción. No puedo decir que de reconstrucción, porque El Salvador nunca ha existido como país, como nación para el pueblo salvadoreño. Sí ha existido como país y como nación para las oligarquías, porque los gobiernos no han gobernado para el pueblo, los gobiernos anteriores han gobernado para la oligarquía, para los ricos, en detrimento del bienestar y de los derechos y las libertades del pueblo salvadoreño. Indiscutiblemente eso se ha dado. Por lo tanto, tenemos que abordar el tema de los salvadoreños desde una perspectiva más amplia y no desde una realidad histórica, sino desde una realidad presente. Ahora, si lo abordamos desde una realidad histórica, nos damos cuenta que El Salvador tiene una tremenda deuda democracia en cuanto a la democracia, o más bien dicho, una tremenda deuda democrática, una mora judicial y un compromiso serio con el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque no hemos tenido gobiernos que sean realmente honestos y que trabajaran para el pueblo, o que fuesen elegidos por el pueblo y menos representantes del pueblo salvadoreño, sino más bien de una oligarquía, de las élites económicas, y se han enriquecido. Venimos de un conflicto armado de 12 años, de donde esa guerra fue aprovechada al máximo por las élites económicas para enriquecerse. Todo aquel dinero que venía en concepto de ayuda al pueblo salvadoreño, entre comillas, que no era para el pueblo salvadoreño, sino para combatir al pueblo salvadoreño. Gran parte de ese dinero se lo robaron. Y otra parte que venía en concepto de armas y municiones, pues lo ocuparon para masacrar al pueblo. De ahí viene la mora judicial, porque cuando se dan los acuerdos de paz, entonces tanto los criminales de guerra como de ambos bandos, como de Arena o del gobierno y del FMLN, aprovecharon para acceder a puestos de poder, a curules en la Asamblea Legislativa, a puestos en el Ejecutivo y también en el órgano judicial. Crearon una ley de amnistía y entonces se escudaron tras de ella, y los criminales de guerra responsables de asesinar a comunidades enteras quedaron libres.
hasta este momento, la impunidad reina en El Salvador. Porque si bien es cierto, el presidente Bukele llevó a juicio a los pandilleros, más no a los criminales de guerra. Ahora, está corriendo el caso de la masacre del caserío Barrillos, que es donde asesinaron a mi familia, y esperamos ver el resultado, si es positivo o es puramente una fachada. Esperemos que se haga justicia y el ejemplo surja del final de este proceso y sirva de inspiración para las víctimas de otras masacres, como la masacre del Mozote, que realmente ha sido una burla, la justicia que se ha hecho sobre las víctimas de la masacre del Mozote, sobre el masacre del río Sumpur, que esa gente fue masacrada tanto por criminales de guerra salvadoreños como por criminales de guerra hondureños. Liderados y esas operaciones dirigidas por miembros de agencias de inteligencia del extranjero. Entre otros temas, tenemos también la masacre del caserío Barrillo, que es la de mi familia, que ya está corriendo, y de aquí va a surgir un buen ejemplo, que puedan seguir las víctimas de otras masacres, como la que sea también, y entre la masacre de las hojas y la masacre de Cerro Pando. En realidad en total son 32 masacres que el ejército salvadoreño ejecutó para el tiempo de guerra. Todas apoyadas con inteligencia de extranjera y todas ejecutadas por militares entrenados por Estados Unidos. Y también las víctimas asesinadas por armas de fabricación norteamericana. Todo el armamento que se utilizó en esa guerra era de fabricación estadounidense. Tanto fusiles como ametralladoras, helicópteros, aviones A-37, tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el pueblo salvadoreño debe conocer esta realidad. Y si ahora nos enfocamos en establecer o ejecutar un plan de proyecto, un proyecto nación, que me parece maravilloso, tenemos que verlo desde muchas perspectivas. ¿Será que en algún momento también los cristianos han participado en política? Pues yo creo que sí. Y si no, veamos la historia del profeta Daniel con sus compañeros Ananías, Azarías y Misael, que se les cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor cuando llevó captivos a estos jóvenes? Lo primero que hizo fue seleccionar a los jóvenes de buen parecer, más alentados y que pareciesen más instruidos, más inteligentes. Y allí fue donde fue seleccionado el profeta Daniel, que en ese momento no era profeta. Tendría unos 17 años de edad con sus compañeros, Ananías, Azarías y Misael. Imagino que hubieron algo otro que no los registró la historia, porque el profeta Daniel se destaca en 3 aspectos muy importantes. Como historiador, cuando ustedes leen el capítulo 1 del libro de Daniel, Daniel comienza narrando, escribiendo y narrando las primeras experiencias como historiador. Y luego, después de aquellos 3 años de estudios prolongados que tuvieron, Daniel y sus compañeros fueron elegidos como sátrapas
del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y ahí es donde entra el segundo papel que desempeñó Daniel, un estadista. Fue Daniel prácticamente el que gobernó al pueblo caldeo en aquel momento, porque se convirtió en el asesor principal del rey Nabucodonosor. Segundo papel, estadista. Y luego, después de que el rey tuviese el sueño, que nadie se lo podía interpretar, que eso es lo que está pasando ahora con los presidentes actuales. Dentro en ese tema, en un momentito, porque lo estoy haciendo de manera somera. Pero a futuro vamos a ir desarrollando estos temas a profundidad. Cuando el rey Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua que tenía cabeza de oro, muslos de plata, piernas de hierro, bronce y acero con barro mezclado, nadie se lo podía interpretar porque el rey tenía su propio oráculo. Eran 350 divinos encantadores que tenía. Y entonces él los llamó para que le interpretaran el sueño, pero ese sueño se le había olvidado por el propósito divino. Ese fue el propósito de Dios, que se le olvidara, porque allí Dios demostraría que solo Dios conoce el pasado, el presente y el futuro y lee nuestros corazones. El corazón, desde la perspectiva bíblica o teológica, es nuestra mente. Entonces, solo Dios conocía el contenido de ese sueño que Nabucodonosor lo vio en su momento, pero se le olvidó. Entonces, cuando Daniel, porque el rey Nabucodonosor emitió un decreto que mataría a todos los encantadores, los adivinos, los sabios, que no le interpretaran el sueño. Y dentro de ellos iba Daniel, porque Daniel era sátrapa, uno de los más allegados al ejecutivo, por decirlo así, del rey. Era el principal. Entonces Daniel pidió tiempo. Se reunió con su compañero, oraron a Dios y allí inicia aquel papel como profeta. Daniel ya era escritor, ya era historiador, ya era un estadista y ahora pasaba a ser un profeta. Porque Dios le reveló el contenido del sueño de Nabucodonosor, de aquella estatua. Que luego vamos a entrar a profundidad en ese tema, con detalles también. Espero tener algún invitado experto en esta área, no lo sé, o quizás lo haga yo solo, es lo más seguro, que lo haga yo solo. Entonces, Daniel no solamente, tampoco era únicamente historiador, estadista y profeta, aunque lo estadista cabe en esto, porque él era político, ocupó un cargo político, eso no se debe dejar a un lado. Ahora, vamos a fusionar ese tema con el tema de la gobernanza de Nayib Bukele. Nayib Bukele en algún momento ha dicho que Dios lo ha puesto ahí. Y la verdad es que es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien quita y pone gobernantes. Ahora, me pareció curiosa una pregunta, una consideración que hacía el presentador de este tema ahora del Proyecto Nación. Y decía, ¿puede Dios poner a un gobierno si no trabaja de acuerdo a sus principios, sus valores? Sí, puede. Por supuesto que puede.
De hecho, Dios es el que quita y pone reyes. Y Dios permite que estos reyes lleguen o caigan porque siempre hay un propósito. Y veamos lo siguiente. Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, ¿servía realmente a Dios? No servía a Dios. Pero cuando el profeta Jeremías rogaba, incluso lloraba, rogando al rey de Judá que dejara el camino que había tomado y que se volviera al camino de Dios, se reivindicara con Dios y comenzara a obedecer la ley. Porque si no, Dios tomaría al rey del norte y a todas las tribus de su alrededor y los traería contra él. Se refería al rey Nabucodonosor. Y la profecía es clara y dice, y tomaré a Nabucodonosor, mi siervo, dice Dios. Cualquiera podría pensar que el rey Nabucodonosor servía, obedecía la ley de Dios y servía a Dios. No, el rey Nabucodonosor era pagano y él servía al dios Marduk, entre otros dioses. Entre otros dioses. Ahora, ¿pero por qué le llamaba mi siervo? No, no le llamaba mi siervo porque le obedeciese, ni porque se apegara a sus principios y a sus valores. No, le llamaba su siervo porque lo utilizaría como azote para castigar a su pueblo. Ahorita no vamos a profundizar en ese tema porque mi propósito es presentar mi nuevo canal. Voy a transmitir los días lunes, miércoles y viernes. En algún momento es posible que yo grabe mi tema por la tarde y lo publique el siguiente día en la mañana. Por mi trabajo, porque igual tengo que trabajar, vea. Apenas inicio con este canal, espero crecer lo suficiente como para poder dedicarme 100% a esta labor, a presentar los temas fundamentales que debería todo mundo conocer. Ahora bien, entonces, podemos tocar algunos temas sobre el presidente Bukele y uno de ellos es el siguiente. Este tema para mí es muy importante. Hemos visto cómo hay grandes personajes muy preparados profesionalmente, como Eleonora Ruth, Enrique Anaya, que están detenidos, están presos. Hemos visto a otros profesionales salir huyendo, buenos profesionales, como hay dos abogados que, por cierto, son esposos, están en España pidiendo asilo político. Los reclamaba la Interpol por una orden judicial y una alerta mundial que emitió la Interpol, el gobierno salvadoreño. Ahora están pidiendo asilo político. Tenemos a otra gran mujer que yo admiro mucho, una mujer muy dedicada y hace un trabajo minucioso. Es la única mujer que yo admiro de todos los analistas que han llegado a este medio de comunicación, que yo lo veo todos los días, porque ahí puedo ver las opiniones de los personajes, de los analistas, y puedo medir su capacidad, su visión. Y entonces estaba viendo a Ingrid Escobar, me refiero a la abogada Ingrid Escobar. Es la única mujer que siempre llegó con documentos, con pruebas, con evidencia, y decía, aquí está, miren, aquí está.
tantos han fallecido, han muerto en las cárceles, unos por insuficiencia renal, otros que entraron a la cárcel alentados y salieron enfermos, y solo a morir, pocos han sobrevivido, otros que entraron no salieron enfermos para ir a morir a sus casas, sino que salieron muertos, cadáveres ya, e incluso se habla hasta de fosas clandestinas en las detenciones, no lo sé. No puedo asegurar mientras yo no tengo pruebas. Hay 3 tipos de pruebas fundamentales: la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba científica. Al menos esas tengo yo. Puede que hayan algo otra, pero yo no soy de los que puedo afirmar y asegurar algo si yo no tengo pruebas sobre lo discutido o sobre una acusación. Pero sí puedo asegurar que ha habido deficiencia o una debilidad de parte del presidente Nayib Bukele al perseguir a estos activistas de derechos humanos. Me refiero tanto a los 2 abogados que son esposos que están tramitando asilo político en España, como a Enrique Anaya y a Ruth Eleonora, que están detenidos, Ingrid Escobar, entre otros más. Porque si Nayib Bukele fuera realmente inteligente, como lo fue Nabucodonosor en su momento, se hubiera reunido con ellos y hubiera capitalizado ese potencial intelectual y profesional. En lugar de expulsar a esos profesionales que han tenido que irse al exilio, en lugar de encarcelar a esos profesionales que están presos, debería reunirse con ellos y trabajar juntos. Porque si bien es cierto, si hay algunos errores que el gobierno salvadoreño ha cometido en cuanto a encarcelar a personas inocentes, debe reconocer sus errores. Los valientes reconocen sus errores y no los justifican. Y deberían utilizarlos, sus errores, no solo para superar su gobernabilidad, sino para ser más efectivos en cuanto a la aplicación de justicia. Allí le veo tremenda debilidad al presidente Nayib Bukele. No los ve solamente como enemigos, los ve como desechables, como personas que no tienen derecho a vivir, no tienen derecho a existir dentro del territorio salvadoreño. Tremendo error, tremendo error. Ahora, analicemos el otro aspecto de 3 diputados, no voy a mencionar los nombres. Tengo más de 3 años de estarlo viendo cómo critican al presidente, que es un dictador, que es una tiranía, que es el plan de decepción y todo eso. Ahora, pero en más de 3 años que los he visto acusando de dictador al presidente, con su sueño ilusorio de la oposición, que quieren 16 diputados para desestabilizar la gobernabilidad oficial, nunca han presentado un proyecto de gobernabilidad. ¿Cómo yo puedo creer en ese tipo de políticos? Vacíos, que en lugar de presentar una alternativa, lo único que presentan es una crítica de lamentación, de nostalgia. Imposible, imposible. No hay opciones, no hay opciones. Yo no veo políticos capacitados para gobernar. No veo políticos capacitados para competir contra Nayib Bukele y menos para gobernar El Salvador. Lo que a mí me suena es que si llegara
si es que llegara, que eso no va a suceder, si es que llegara una fuerza política a derrotar a Nayib Bukele en las elecciones y ellos accedieran al poder y comenzaran a gobernar, sucedería lo mismo que sucedió para el tiempo de guerra, después de los acuerdos de paz, que crearon una ley de amnistía para proteger a criminales de guerra que todavía ahora siguen libres, continúan libres. Ahora sucedería lo mismo. Comenzarían a inventarse atajos legislativos a crear leyes favorables a exonerar de responsabilidad y a emitir perdones para muchos criminales de guerra que ahora están detenidos. Y no me refiero a criminales de guerra de militares, sino criminales de guerras pandilleriles. A esos comenzarían a salir libres y la delincuencia volvería a surgir. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos como ciudadanos salvadoreños? ¿Apostarle a una oposición que no existe? ¿A una oposición que no tiene un proyecto de nación? ¿No tiene un proyecto de gobernabilidad? ¿Con una miopía política demasiado corta? Es más, me atrevo a decir que ni siquiera Nayib Bukele no se acerca ni a un 25% de mi visión de gobernabilidad. Lo digo porque en algún momento me han tildado de ser bukeliano. Y es bien difícil para que yo, Mario Turcios, sea un seguidor de un líder humano. Porque yo siempre sigo como líder y como ejemplo infalible a Jesucristo. Él es mi líder por excelencia y mi ejemplo infalible. Ahora, para que yo sea, no seguidor, más bien ejerza el voto por alguien, debería de ser un líder que gobierne de acuerdo a los principios y valores bíblicos, proféticamente hablando. Y si a mí me preguntan cuál sería el líder por el que usted votaría o el líder al que usted apoyaría, ese líder tiene que tener las siguientes cualidades. Primero, ser un buen estadista. Segundo, ser más que un ideólogo. Y tercero, a más de ser más que un ideólogo y un estadista, tiene que tener vocación de integración. Pensar en una Centroamérica unida. Si no es un presidente que piense en una Centroamérica unida y piense únicamente en periodos electorales, no llena mi expectativa. Jamás yo podría votar por alguien así. Y Bukele hasta ahorita no veo que tenga esas cualidades. No tiene esa visión, aunque en algún momento ha hablado de una Centroamérica unida. Pero para que hable de una Centroamérica unida, ya hubiese creado su propia red de integración centroamericana. Lo he visto hablar nomás con el presidente, que ya no será más, porque creo que ahora salió electa una mujer que es la que le va a suceder en la gobernanza en Costa Rica. Pero no veo en él capacidad de negociación como para sentarse con Daniel Ortega y hablar de una Centroamérica unida. ¿Cuándo yo voy a creerle a Nayib Bukele? El día que ya exista una red de integración centroamericana, incluyendo Belice, Nicaragua, El Salvador, que debería ser el ejemplo y donde debería surgir la semilla, debería germinar la semilla
de la integración centroamericana. Honduras, que tenemos aún en la historia, tenemos a un integracionista en cuanto a una Centroamérica integrada, que es Francisco Morazán, que era hondureño. Y luego iríamos con Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ahora, ¿tiene esa capacidad Nayib Bukele? No lo sé. Ahorita no le veo esa madera, no le veo ese material. Tampoco lo veo con esa visión marcada como comenzó antes. Lo que pasa es que para integrar una Centroamérica unida hay que ver muchos factores desafiantes. Y es ahí donde el líder que pretenda gobernar e integrar una Centroamérica unida tiene que tener carácter, tiene que tener resistencia, tiene que tener criterio propio. Porque, y ahí viene la gran pregunta, ¿Estados Unidos estaría de acuerdo en ver a una Centroamérica unida, capaz de gobernarse a sí misma, con voz propia en el gran tablero geopolítico, con una fuerza armada capaz de resistir y proteger sin tutela de nadie la soberanía, y decirle ya no más injerencia? Nos vamos a gobernar nosotros mismos de ahora en adelante. Si no hemos aprendido en décadas, tuvimos primero al PCN, que fue una dictadura militar despiadada. Tuvimos a un PDC que se empeñó en aplicar un proyecto neoliberal con el objetivo principal y el propósito de desestabilizar la nación. Tuvimos un Arena, nieto, por decirlo así, del PCN, que una vez el PCN se desgasta internacionalmente y se desmorona, se convierte en escuadrones de la muerte. Escuadrones de la muerte fundados y liderados por agencias de inteligencia internacional. Y luego, esos escuadrones de la muerte se convierten en un partido político llamado Arena. Después de eso viene el FMLN, que primero fue un movimiento, ni siquiera de oposición, sino más bien comenzó como activistas de derechos humanos, aplicando la teología de la liberación. Pero con eso de los manuales de la Escuela de las Américas, eran calificados como guerrilleros, tres cosas muy diferentes. Uno, la oposición. La oposición son aquellos que militan en una fuerza, en una corriente política opositora al oficialismo. Ahí no existía eso. Por lo tanto, no eran opositores. Guerrilleros, aquellos que andan armados y luchan por una causa y aplican una guerra de guerrillas. No existía eso tampoco. No existía eso. Lo que sí había eran activistas de derechos humanos que aplicaban la teología de la liberación. Ellos veían las injusticias, juzgaban para confirmar que se estaba dando una injusticia y luego venía la acción. ¿Cuál era la acción de ellos? Manifestarse pacíficamente con carteles, pero eran tildados por guerrilleros. Y luego, la ignorancia de los militares, decían son guerrilleros. Y hasta ahorita siguen creyendo que los activistas de derechos humanos eran guerrilleros. Que el monseñor Óscar Arnulfo Romero, que nunca anduvo armado, era guerrillero. Porque
no se ocupan de estudiar y entender cuál es la definición del concepto guerrillero. Así que les hace más fácil acusar a alguien de guerrillero que entender a fondo la definición del concepto guerrillero. Por lo tanto, deberíamos entender plenamente esas tres definiciones. ¿Cuál es la definición del opositor? ¿Cuál es la definición del guerrillero? ¿Y cuál es la definición del activista de derechos humanos? Ahora, que también hay activistas políticos, pero los activistas políticos trabajan para una corriente política. Más el movimiento en la década de los 80 que se oponía a las políticas opresivas del gobierno en ese momento, no militaban en ninguna carrera política, en ninguna corriente política, por lo tanto, no eran opositores. Ahora, ¿qué vemos en este momento? ¿Hacia dónde vamos? Ese sistema unipolar liderado por Estados Unidos está en decadencia. Está en decadencia. Y ahí hay una serie de temas en los que podríamos profundizar. ¿Por qué ese sistema unipolar, liderado por el hegemón o la hegemonía estadounidense, se desmorona? Echemos un vistazo somero. En algún momento vamos a profundizar en cada uno de estos temas. La guerra de Vietnam, por ejemplo, allá en Laos, Camboya. Estados Unidos lanzó bombas y aplicó una táctica de opresión terrible, que la aplicó en El Salvador también. Los manuales que aplicó la Escuela de las Américas en el entrenamiento de los criminales de guerra en Panamá fueron aplicados también en Vietnam. Implosionaban a las comunidades. Por ejemplo, en mi comunidad, el Barrillos, del caserío Barrillos, ahí habían familias, habían personajes que trabajaban para los escuadrones de la muerte. Se les conocía como oreja, eran los que escuchaban y llevaban. Lo que escuchaban, iban y se lo contaban a los escuadroneros. Entonces los escuadroneros capturaban a los que andaban en esos grupos de la teología de la liberación, que no eran guerrilleros, los torturaban y los mataban. Eso lo aplicaron en Vietnam. También se aplicó en El Salvador, en toda Latinoamérica. Si vemos lo que sucedió en Yugoslavia, en Serbia, en Libia, en Ucrania, lo que sucedió en Guatemala con Gustavo Arbenz, lo que sucedió en Chile con Salvador Allende. La aplicabilidad de esa doctrina que se le conoció, la doctrina Monroe y el proyecto Marshall también, entre otros proyectos como la Operación Cóndor y la Operación Gladio. Todo eso hizo que el pueblo o el mundo o los pueblos del mundo se resistieran y se levantaran. Eso ha llevado a la decadencia, es parte de lo que ha llevado a la decadencia al imperio estadounidense. Y ahora surge un nuevo mundo con una nueva forma de hacer política y con una nueva forma de convivencia en el gran tablero geopolítico global. El multipolarismo, que por ahorita continúa siendo tripolar: Rusia, China, Estados Unidos.
Rusia y China son los arquitectos de este mundo multipolar. Estados Unidos se resiste y no quiere aceptar que le guste o no, tiene que vivir y aprender a convivir en un mundo multipolar. Ahora, ¿por qué multipolar? Porque hay otras potencias que se alinean y surgen con gran fuerza. La India, Brasil, México. Ahora, ¿cuál de esos dos sistemas garantiza una vida o una convivencia de armonía, de respeto mutuo y de acciones recíprocas, pero siempre bajo el respeto? El mundo multipolar. Porque tanto Rusia como China luchan porque cada bloque sea capaz de resolver sus propios problemas, de gobernarse a sí mismo y de proteger su propia soberanía. No están buscando dominar a nadie. Por supuesto, liderar, porque nos guste o no, son ellos los que han surgido con esa nueva forma de hacer política. Rusia y China encabezan ese gran proyecto de la multipolaridad. Ahora, los pueblos tienen que reaccionar y es allí donde surge la necesidad incuestionable de que Centroamérica debe integrarse. No para confrontar a Estados Unidos, no, definitivamente no se habla de eso, sino para vivir en paz y para poder garantizar las bases fundamentales de una paz duradera y de que haya armonía. Países sueltos, desintegrados, son insignificantes en un gran tablero geopolítico global. Centroamérica debe unirse para ser más fuerte, no para confrontar, sino para ser más fuerte, para poder ser independiente, para tener voz propia, para influir y jugar un papel preponderante en las decisiones globales. Por eso debe integrarse Centroamérica. México, una potencia que va hacia la superación, va creciendo, y una Sudamérica articulada. Pero ¿estará Estados Unidos dispuesto a permitir que los países centroamericanos se unan, se integren en una Centroamérica unida? Porque yo he visto tanto un sueño como una pesadilla para Estados Unidos. Porque la peor pesadilla para Estados Unidos es ver a una Sudamérica articulada, a una Centroamérica unida y a un México desarrollado, unidos, que se volquen hacia Estados Unidos y le digan: regrésanos los estados que nos quitaste, especialmente México, como California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Wyoming. Todos esos estados pertenecían a México. Y eso es una pesadilla para Estados Unidos. Imaginarse a una Centroamérica unida, una Suramérica bien articulada, apoyando a un México bien desarrollado, con la suficiente fuerza como para decirle y obligarle: me regresa a los estados que me quitaste. Esa es una tremenda pesadilla. Ahora, pero en algún momento dije yo, la visión de una Centroamérica unida no es para confrontar a nadie. Es para poder ser autosuficientes, y ojalá la población salvadoreña logre entender ahora que debe
actualizarse y que debe crearse a sí misma como una sociedad autónoma, independiente, que ya no tenga que depender de los productos fabricados en China para sobrevivir, que ya no tiene que depender de las remesas. Uno de los errores más grandes del pueblo salvadoreño y de todos los pueblos centroamericanos fue eso. Vieron la remesa nomás para satisfacer su deseo consumista, pero nunca para invertir. Remesa tras remesa y nunca compraron propiedades. Ahora muchos se ven pobres. Es más, hay gente que ve cómo en El Salvador se están vendiendo lotes, los más baratitos, $35,000, pero hay terrenos que cuestan $250,000, casas $350,000. Que si en aquel momento hubieran invertido en terreno esas remesas, ahora tendrían lotes. Imagínense, en 10, 12 años de remesa habrían comprado no solo un lote, 4, 5, 10 lotes a $35,000 cada uno. Pero no tuvieron esa visión, nunca sacaron un curso de sastrería, o sea, costurería, no se actualizaron en, qué sé yo, cosmetología, corte y confección, oficios, soldaduras y todo eso, y ahora seríamos capaces de crear nuestros propios artículos. No, seguimos dependiendo de la remesa. Por eso vemos grandes cantidades de inmigrantes hacinados ahí en la frontera queriendo cruzar hacia Estados Unidos. Y luego Estados Unidos aquí los trata como los peores seres que no merecen vivir. Hasta los asesina incluso. Hemos visto a oficiales de ICE asesinar a sus propios ciudadanos estadounidenses porque están tan cegados de odio que no son capaces de distinguir los norteamericanos de los centroamericanos, pero todos somos americanos. Todos somos americanos. ¿Hasta cuándo aprenderá el pueblo salvadoreño a ser autosuficiente, a no esperar del gobierno? Las comunidades son como nuestras casas. ¿Qué hacemos donde nosotros vivimos? ¿Cómo mantenemos nuestra casa? La aseamos, barremos, trapeamos, limpiamos todo y ordenamos todo. Así es la comunidad. La misma comunidad tiene que cuidar de su comunidad, arreglar las calles. Si ahí se falta un puentecito, hay que construir el puente. Pero no hay que esperar que el gobierno venga a construirlo por nosotros. Tenemos que ser una sociedad más proactiva. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No lo sé. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir confrontando a un gobierno que ahora sí nos lleva a un destino correcto? Y que lo que le hace falta de entendimiento hay que ayudarle a entenderlo. Por ejemplo, antes de cerrar, yo dejo este mensaje para el presidente Nayib Bukele. Debe llamar a esos abogados que ha expulsado del país. Y tomaré como ejemplo a Ingrid Escobar. Liberar a los que tiene detenidos como a Enrique Anaya y a Ruth Eleonora y sentarse a trabajar con ellos. Escucharle sus ideas, sus planes, sus opiniones y asignarles una labor para trabajar juntos. Son ciudadanos salvadoreños. Merecen vivir y merecen aportar con su profesionalidad y su experiencia lo mejor que de ellos pueden dar para un El Salvador mejor, para una Centroamérica unida, porque esto comienza. Y el comienzo está en que El Salvador debe consolidarse como un ejemplo a seguir para luego impulsar una integración centroamericana.
pero no bélica, una Centroamérica capaz de convivir en armonía, en cooperación mutua y en colaboración con los vecinos, y no como una marioneta que un imperio pueda manejar a su antojo. Soy Mario Turcios, el sobreviviente. Nos vemos en mi próximo en vivo, que será el día miércoles. Que Dios les bendiga grandemente y espero de su apoyo.